Bueno, como les dije previamente a este instante, hoy tengo un invitado de lujo. A ver, ¿cómo se presenta a una persona que más allá de lo importante que es como personaje, digamos, es un tipo que sabe de todo, tiene una cultura general increíble. Yo tuve la oportunidad de charlar con él durante 2 horas y esas 2 horas se me pasaron volando, porque hablamos de todo. Voy a presentar al responsable de una de las empresas más grandes del país y también a un integrante muy importante de la Unión Industrial Argentina. Bueno, sin más preámbulos. Juan José Soler, con Hola, nosotros. ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cómo está, Juan? Pero muy bien, ¿y vos? Vos sabés que, Bueno, de muchas verdad... gracias por la presentación, pero No, lo de la Biblia será por viejo. no, para nada, para nada. Somos... No Sí. vamos a decir el No, para año, nada. no digamos el año, Pero pero bien somos vividos, ¿eh? del mismo año. Así es. Así que, no, la verdad es un honor tenerte Bueno, en el muchas programa. gracias. De verdad, después de la charla que hace un par de días les comentaba, tuvimos una charla con Juan en su despacho, y yo me quedé realmente asombrado de la cultura general de Juan. Porque con Juan puedes hablar de política, puedes hablar de cultura general, de música, de arte, de lo que fuera, de economía, de todo podés hablar. ¿Qué te pregunto que no sepas? No, por favor. Juan, Cerámica del Norte. La fundó tu abuelo. Así es. ¿Hace cuántos años? Y se fundó en 1936, es decir que el año pasado, en 2016, cumplió 80 años. 80. Así que acompañó a Salta y al país, digamos, en estos últimos 80 años. 80 años que fue importantes y con todo lo que se vivió en la Argentina, todo lo que vivió el mundo. Oh. Así que fue una adaptación continua y constante a todo lo que este mundo y todo el país ofrecía en cada instante. Se fundó después de la Primera Guerra y a principios de la Segunda. Exacto, es contemporánea a la Guerra Civil Española, digamos, Claro. para usar una fecha exacta. Exactamente. En el 35, 36. Sí. Juan, es una empresa familiar la tuya. Exactamente. Y de capitales salteños. Y de capitales salteños. Capitales nacionales, señores. Es una de las empresas más importantes del país, ¿no? No sé si una de las más importantes del país en términos generales, pero sí dentro del rubro de cerámica roja. Seguro. Para tratar de ser más exacto y no agrandar más la cosa. El tema familia, Sí. Y el tema de empresas, familia y generaciones. El otro día estábamos charlando de esto, ¿no? Que a mí me llamó la atención y a mí me habían comentado que es muy complicado manejar la familia y los herederos de las empresas, cuando empiezan los hermanos a tallar, los sobrinos, los tíos, los hijos, los abuelos. ¿Cómo lo manejaste? Mira, ¿En qué año vos tomaste las riendas de cerámica? bueno, mira, el tema de empresa de familia no es complicado, sino complejo. Y cada familia es totalmente distinta a otra y cada ser humano tenemos nuestras propias particularidades. Algunos con más capacidad de liderazgo, otros con menos capacidad, algunos con más vocación de trabajo, algunos que les gusta integrarse al mundo receptivo de la empresa en el cual las vio nacer a cada uno de los partícipes familiares. Pero mi caso es un caso bastante particular. Yo arranqué muy joven, te diría, mirando desde esta perspectiva casi de un adolescente, porque tenía 19 años. Y Muy joven. mi padre eran 10 hermanos, en el cual todos fueron obviamente herederos de mi abuelo. Ya en época de mi padre hubo movimientos del capital accionarios,
Mi padre fallece muy joven y nosotros somos 5 hermanos, 2 mujeres y 3 varones. Yo soy el medio de todos, de los varones De los y varones. de los 5. Mi hermano mayor tenía 24 años, 23, 24 años, falleció también muy joven, lamentablemente, en el 2004, y con quien llevamos muy por adelante, digamos, todo lo que desde el punto de vista de nuestro núcleo familiar, de lo que era la herencia de mi padre, nos tocó interactuar con lo que fue los hermanos de mi padre. Y por desgracia, un primo hermano mío y mi hermano fallece muy joven, es decir que mi interactuación con mis congéneres fue muy corto, muy corto. Claro. Tuve más años que estar con mi generación anterior y con mi generación posterior. Yo creo que la base es inculcar, digamos, el esfuerzo, el sacrificio, qué significa una empresa, qué significa ser socios, qué responsabilidad tiene una empresa frente a la comunidad, no solamente hacia la familia, que son roles que son muy importantes y que hay que llevarlos adelante. Seguro. Esa inserción en la comunidad, ese respeto al medio, el agradecimiento constante de poder interactuar en un medio como Salta, como la Argentina. Y, digamos, mi familia es una familia austera, una familia de trabajo, una familia que supo irse preparando a través de las distintas generaciones, cada uno con sus vocaciones. Y así se fue acomodando y dando naturalmente la cosa. Yo soy presidente de Cerámica, que hoy ya constituye un grupo, que es el Grupo Soler, desde el año 94. Obviamente la principal empresa es Cerámica del Norte. Y luego también incursionamos en otras actividades, como la de la construcción, en el cual nos dedicamos a hacer edificios en la ciudad. Y tenemos 2 hoteles, uno es Aires de Salta y el otro es el Solar de la Plaza. Me comentaron que son bellísimos, ¿no? No los conozco. Sí, la verdad que Todavía no. Ya bueno, vamos a pasar. y hacemos algo también de actividad primaria y bueno, y cada uno se fue posicionando en el lugar que más cómodo se sentía, pero respetando los liderazgos. Y bueno, y una sociedad, digamos, conociendo la ley 19.550, que es la ley de sociedades, y cumpliéndola a rajatabla, en el cual están las instituciones de cada sociedad, digamos, que hay que respetarla, lo que son las asambleas, lo que son los directorios. Y después hay un momento en que una empresa entra a crecer y se entra a incorporar en las líneas generales, en la gestión, a personas que son muy buenos profesionales, pero que no son de la familia, entonces que hay que respetarlo por lo que saben, por lo que aportan, y se merecen ocupar cargos preponderantes en la gestión, y eso hace de que la familia cumpla su rol, su misión, que se sientan orgullosas de ser los dueños del paquete accionario de una empresa que dejó de ser propiedad de ellos para ser propiedad de todos. Claro. En el cual, cuando hablo propiedad de todos, es de la misma comunidad a la cual estamos integrados. Juan, a lo largo de tu vida pasaste por infinidad de gobiernos, ¿no? ¿Cuál fue el que te dejó mejor gusto? Te lo tendría que decir el gobierno en el cual yo era un infante todavía. Falta. Es una pregunta, parece capciosa, pero no es capciosa, ¿no? El que mejor gusto nos dejó, porque últimamente los gobiernos nos han dejado un muy mal gusto, un muy mal sabor. Bueno, a mí el que me dejó con un muy buen sabor y que lamento mucho cómo terminó, que creo que fue uno de los episodios que marcaron, digamos, el devenir frustrante de Argentina, te diría 2. Uno el de Arturo Frondizi, Sí, y el otro es de Arturo Humberto Ilia. sobre todo el de Sobre Ilia. todo que fue un golpe sin sentido,
Fue un gobierno austero, un gobierno que había acomodado la macro y la microeconomía, un gobierno que tuvo ministros de lujo, como Eugenio Blanco, que ubicó a la Argentina en una de las inflaciones más bajas de su historia, sin deuda externa. Sin deuda externa. Arturo Oñatibia, un salteño de lujo, un prestigioso médico, científico, que fue el artífice de la ley de medicamentos, un sanitarista de primera, el hombre que superó el bocio endémico en todo el norte, un hombre de unos quilates excepcionales. Zabal Ortiz, que era el canciller, Miguel Ángel Zabal Ortiz. Nunca Argentina estuvo tan cerca como en aquel momento para llegar a superar el problema Malvinas. Hubo una resolución en OEA que prácticamente, y en las Naciones Unidas, que ponía muy cerca a Argentina de recuperar Islas Malvinas. Alconada Aramburú, que fue ministro de Educación. Es decir, fue un gobierno que volvía a sentar las bases en Argentina de lo que era la seguridad jurídica, de lo que era en aquel el mínimo básico se generó en aquel momento, en el cual en aquel gobierno no hubo estado de sitio, hubo un respeto por las instituciones, las intermedias, las gubernamentales, las profesionales. En fin, fue un gobierno con unos méritos enormes, en el cual Argentina iba a empezar a transitar un camino de prosperidad muy grande, e inclusive de generar las bases para que nunca más hubiese en Argentina interrupciones desde el punto de vista institucionales. Esa fue la época en que Argentina estaba posicionada a nivel mundial. Si armamos un ranking, Argentina estaba sexta, séptima a nivel mundial. Bueno, Argentina ya había tenido sus procesos de decaimiento económicos, ¿no? Yo vuelvo a insistir, lamentablemente, todos estos procesos que interrumpieron la vida institucional argentina sí, generó muchos sinsabores desde todo punto de vista, ¿no? Yo creo que la peor y la que más daño causó, obviamente, fue la de 1976. Pero todas estas cosas, al perder la seguridad jurídica, al no respetar la Constitución, al no existir la división de poderes, sí, genera muchos problemas, y yo creo que en eso es donde se pierde el concepto nacional, ¿no? El concepto desde el punto de vista comunitario, de sentirla a la nación y ser partícipe de un todo. Y yo creo que lo peor que le puede pasar a un país es cuando sus personas, digamos, los que nacieron en aquel país, dejan de sentir la sensación de ser ciudadano para pasar a ser meramente habitantes. Y ahí es el momento del sálvese quien pueda, sí, y el momento donde la viveza criolla va tomando su mayor esplendor, sí, y después se paga en la forma que la estamos pagando en los últimos años. Hablas de seguridad jurídica. Hace años que hablamos de seguridad jurídica y de que hay muchas empresas que no vienen a la Argentina precisamente por esto, porque no hay reglas claras, ¿no? Hay empresas que son beneficiadas y hay empresas que son prácticamente extorsionadas, ¿no? ¿Cómo ves precisamente la justicia? ¿Cómo ves que los jueces, los mismos jueces que hace 3, 4, 5 años, 10 años, convivieron con el gobierno anterior y han hecho la vista gorda en muchos temas que están saliendo a la luz ahora, que nosotros ya los veníamos no presintiendo, una cuestión de piel, ya era tan obvio? ¿Cómo ves que esos mismos jueces sigan en función y que sean los jueces que tienen que juzgar a los que hoy están siendo procesados muy lentamente, a mi criterio, muy personal lo que estoy diciendo, pero ¿cómo ves esta situación? Mira, yo previamente creo que la justicia como institución tiene que ser una de las instituciones más fuerte, más sólida y con una proyección ética y moral firme y definida. Esto que comentás vos
es lo que nos demuestra a nosotros que somos un país chico, un país vulnerable, un país que le queda mucho por rodar para sentar bases firmes como sociedad, como instituciones, porque así como hoy vos me estás diciendo que hay jueces que provienen de gobiernos anteriores, también te diría que hubo momentos en que esa justicia fue removida rápidamente porque hubo un cambio de gobierno. Sí. Entonces, estar, digamos, en las dos banquinas es malo. Argentina debe entrar definitivamente a rodar por el callejón del medio, como ruedan todos los países normales. Cuando hay un país normal, donde la seguridad jurídica, las instituciones están totalmente consolidadas, esa misma independencia hace de que los gobiernos pasen, las instituciones quedan, y como la justicia tiene una fuerza por sí sola tan grande y un prestigio tan grande, está allí ubicada, digamos, al margen de lo que va pasando en el día a día. Y ningún funcionario de turno se entremezcla en situaciones turbias o en ningún tipo, digamos, de manejo que no corresponde en función de lo que cada uno ocupa en el poder que le corresponde. Pero para esto necesitamos tener instituciones consolidadas como son las de Estados Unidos, como son las europeas. Necesitamos la verdadera independencia de poderes. De poderes. Entonces, los hombres pasan, la justicia queda, cumplen los ciclos cada uno de los jueces como corresponde, pero aparte, entonces eso hace al equilibrio de poder. Cuando hay equilibrio de poder, ninguno sobrepasa al otro y ninguno toma una supremacía que no le corresponde. Y cuando tenemos un poder legislativo que realmente ahí en el Parlamento se produce la usina de lo que es la voz de la ciudadanía y tiene la potestad, digamos, y ahora con el Consejo de la Magistratura, para remover, para juzgar, pero desde el punto de vista independiente, ¿no? Con una función, digamos, tan importante, donde la política diaria y la politiquería barata menos lo roza para nada. Y obviamente eso es muy difícil, porque en términos absolutos es muy fácil hablar de esto, en términos relativos no, y ya pasa también en los otros países. Entonces yo lo que creo es que Argentina tiene que empezar a rodar, tiene que empezar a correrse el día a día para ir buscando proyectos a medio plazo y a largo plazo, en lo político, en lo económico, cómo son las relaciones, la función que cumplen los partidos políticos, las alianzas, los distintos poderes, y entrar a cumplir la letra de la Constitución a rajatabla, que todos seamos iguales ante la ley, ¿no? Ayer escribía así, que qué lindo sería un día despertarse y ver que Argentina tiene una justicia independiente, que la seguridad jurídica ya es naturalmente así, donde hay un marco que te recubre y que definitivamente la Biblia y el calefón sea un término de un tango que ya pasó de moda. Pero lamentablemente cada vez tiene más vigencia las palabras de... Sí, pero creo que nos tenemos que poner un poco en positivo, Sí. que los cambios generacionales pasan muy rápido, que las generaciones que vienen por detrás vengan no tan imbuidas en grietas, en desencuentros, porque la Argentina fue la Argentina de las antinomias, peronismo, antiperonismo, industria versus agro, hoy kirchnerismo frente a antikirchnerismo, y así sucesivamente. Y todo esto fue envenenando de rencor, ¿no? De divisiones estériles, hasta divisiones familiares, sí, donde hay un punto donde hay que cortarla, hay que terminarla. Es decir, señores, si acá hubo delito, está la justicia, pero su majestad la justicia, con palabras mayores, y que nadie se meta, y que se cumplan los plazos de la justicia. Y el que tenga que ir preso, que vaya preso. Y el que tiene que lavar sus culpas, que las lave, y el que la justicia diga definitivamente esta persona no cometió ningún delito, que la sociedad toda crea en ese fallo. Que dejemos de tener prejuicios, que los medios de comunicación cumplan la tarea que corresponde,
que sea de comunicar, informar, pero que tengan que también cuidado porque son formadores de opinión. Sí. Y que en esa formación, como formadores de opinión sean totalmente objetivos. Es decir, que nos transformamos en un país maduro, en un país normal. Y ahí va a salir como resultado que es muy fácil convivir. Porque lo importante cuando estamos frente a frente, uno conoce a una persona, o hay intereses contrapuestos en un momento dado, porque vivir es administrar conflictos. Exacto. En la vida de una persona, en la vida de una empresa, en la vida de un país, estamos en el conflicto permanente, porque hay intereses contrapuestos en cada minuto, en cada segundo. Entonces lo importante es primero ver qué nos une y después qué nos separa. Y vamos a llegar siempre a la conclusión en la mayoría de las cosas que es más, más lo que nos une que lo que nos separa. Y que lo que nos separa muchas veces es anecdótico. Que por hacer primar una voluntad personal, el ego, el egoísmo en toda su forma, y en eso de querer ser uno más que otro, Protagonista. el protagonista ese principal, sin ningún sentido, es lo que termina arruinando una sociedad. Sabias palabras. El protagonismo en nuestro país se ha cobrado mucha historia, ¿no? El ismo, cuando empieza la era de los ismos, Totalmente. con el peronismo, el alfonsinismo, el menemismo, todo es ismo en este país. No hay un equipo no está el señor presidente Macri. No, es el macrismo. Yo creo que Eso va a costar un poco. desmarca, ¿no?, la mentalidad facciosa que traemos desde el seno de la sociedad. Parecería que si el ismo me acompaña, yo soy más, tengo más gente por detrás, puedo hacer una carrera más rápida políticamente. Y por eso también se da las situaciones, digamos, de que en los países normales, cuando un presidente, un gobernador está con mandato vencido, sigue siendo el presidente, sigue siendo el gobernador, porque es una persona que acompaña con su experiencia, con su sabiduría, con sus vivencias, al que está de turno. No importa si es del mismo partido o no del mismo partido. Acá decimos, es un ex. Entonces, ese ex se va preparando para la próxima. Y en eso de que siempre hay que estar y perdurar, un día se es gobernador, otro día se es diputado, otro día se es concejal, otro día se es... No importa. Lo importante es estar. Cuando una persona tiene que empezar de menor al mayor, llegar, tener una trayectoria, llegar a la cúspide, saberse bajar, saber ir perdiendo ese protagonismo y desde atrás acompañar. Porque el acompañar y acompasar, que es un término que no sabemos usar en la Argentina, sobre todo acompasar. Bueno, vos sos un tipo de consulta, ¿no? En ese sentido, si bien no sé si te has involucrado demasiado en política, pero desde atrás sí sos un tipo que empuja, ¿no? Que, como dicen acá en Salta, que pechan, ¿no? Yo me dediqué más a la política gremial que a la política partidista. Y después, bueno, cómo fui llevando adelante mi vida y todo lo que fue mi gestión empresaria y qué sé yo, siempre en los momentos vi que podía aportar más desde el sector privado, desde lo empresario. Aún una empresa tiene un fin de lucro, obviamente, para eso está constituida, pero mirar para crear mano de obra, para generar en producción en escala, para que haya un retorno, digamos, de dinero a través de nuestro a la provincia, para ver qué pasa en la comunidad, qué pasa en el medio que nos rodea, tratar de empujar la cultura, de empujar el deporte, que creo que son los caminos mejores para salir del estancamiento intelectual, del estancamiento de falta de educación.
buscar los medios para sacar a la gente joven de la droga. Es decir, yo creo que el sector empresario tiene mucho que aportar en esto. Sí. Y un poco, yo siempre he tratado, aún en los peores momentos, de dar algunos mensajes de optimismo, porque el pesimismo lo único que hace es generar envidia, generar resentimiento. Entonces, buscar, digamos, una espiral hacia arriba, ¿no? El consenso, ¿no? Buscar el consenso. Es decir, nosotros podemos ser de partidos totalmente opuestos, pero el diálogo, y si tenés una buena idea, ¿por qué no reconocerla? ¿Por qué las grandes obras, si yo asumo, las tiro abajo y empiezo de nuevo? ¿Por qué esa mentalidad? Tenemos que ir todos para adelante, ¿no? Así es. Es un tema pendiente que tenemos todos los argentinos. Me incluyo, ¿eh? Me incluyo porque somos todos argentinos y todos tenemos que tirar para adelante. Última pregunta. Plan Belgrano, ¿cómo lo ves? El Plan Belgrano es una muy buena idea, obviamente. Se lo lanzó con muchísima expectativa, pero hoy creo que le está faltando financiamiento, recursos, priorizar obras. Es decir, a mí me gustaría definirte un poco lo que es el norte y sobre todo lo que es el noroeste. No te olvides que el noroeste fue parte, digamos, del corredor Lima-Buenos Aires. En el siglo XVIII fue la ruta del oro. La ruta del oro, la ruta del Inca. La ruta del Inca. Fue, digamos, el corredor donde se comercializó en el siglo XVIII de Lima hacia Buenos Aires. Luego, luego de la revolución industrial, cuando empieza todo el tema ya de lo frigorífico y todo lo demás, con eso de exportar hacia Europa y se generan los trenes en abanico hacia Buenos Aires, entra a perder preponderancia. Cuando eso pasa, empieza a achicarse Argentina hacia el centro y prácticamente empieza a estar el centro y la periferia. El norte queda en la periferia. Y eso le está costando muy mucho a la Argentina. Y hoy lo está viviendo en términos de seguridad, sí, en términos de educación, en todo el país, porque lo que se vive en el cono urbano de Buenos Aires no es nada más que el efecto de una causa. Es la despoblación que hubo de Argentina hacia los grandes centros urbanos y después cómo se fue expulsando desde lo rural hacia las ciudades más grandes a ese habitante rural. Y cuando uno mira el norte, cuando Argentina tuvo uno de los principales ferrocarriles del mundo, sí, y vemos lo que pasa hoy, cuando vemos la cuenca del Bermejo, cuando vemos que estamos sentados sobre la segunda, tercera reserva alimenticia del mundo, lo que es la cuenca del Belgrano, lo que es la cuenca del Bermejo, unida con la cuenca del Orinoco, con la cuenca del Amazonas. Es decir, es un núcleo tan grande y estamos desperdiciando tanto esfuerzo, estamos desperdiciando tanta energía. Tenemos hidrocarburos, tenemos energías renovables, no renovables, tenemos distintos climas, tenemos bellezas naturales, tenemos de todo, de todo. Y no nos olvidemos que estamos en un lugar donde somos fronteras naturales con 3 países y tenemos una cordillera que tenemos los minerales más importantes y sobre todo lo que el mundo de hoy está pidiendo, el tema del litio. El litio es la vedette del siglo XXI. Es decir, la tecnología, los teléfonos celulares, todo, sí, de la manera, todo con litio. Con litio. Y estamos a 800 kilómetros de puertos de aguas profundas, que es en Chile. Cuando el mundo volvió a mirar Oriente, lo que es Asia, lo que, digamos, dentro de 30, 40 años, obviamente, los países, las potencias más grandes del mundo va a ser China, India, es decir, por una prueba poblacional y por todo lo que significa. Sí. Entonces, cuando preguntas el Plan Belgrano, sí, el Plan Belgrano, como un hecho teórico, era fundamental que lo enuncien, pero ahora hay que nutrirlo. Y no es un tema que se va a resolver en un año ni en 2 años. Hay que hacer un proyecto a largo plazo, buscar prioridades, buscar financiamiento y tener en cuenta cuál va a ser el retorno de esa inversión, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista económico. Tiene que volver urgentemente los ferrocarriles. Así es.
porque Salta está muy alejada del puerto, Así de es. Rosario, de la salida hacia el mundo, hacia el exterior. Estamos muy lejos y el costo de los fletes y, bueno, Mira, para que y tengas Moyano idea, con los camiones. para que tengas idea, cuesta más un contenedor de Salta a Buenos Aires en el transporte de cabotaje que de Salta, que de Buenos Aires a Rotterdam, Claro. en Europa. Y esta es nuestra situación y esto es lo que hay que revertir Hay que y lo vamos a resolver. revertir Hay que resolver. y lo vamos a resolver. Juan, fue un placer. La verdad que un programa entero, ¿eh? No la sección de las entrevistas. Un programa entero no alcanzaría para hablar con Juan. Realmente te agradezco muchísimo. No, fue un gusto y muchísimas gracias por haberme invitado. Tu gentileza de venir a mi programa. Mirá, te voy a entregar este vale para que vayas con tu mujer o con quien quieras, con un amigo, a comerte una Ah, cómo picada no. al viejo almacén. No es el viejo almacén de Buenos Aires No, donde no, cantaba no, pero Rivero. sé, es ¿Te muy acordás? bueno, sí, sí. No, este viejo almacén queda en la esquina de Vicente López y Santiago del Estero y se comen unas picadas maravillosas. Tapas españolas, Ah, mirá qué bien. huevos estrellados, que yo le pregunté al tipo, ¿qué son huevos estrellados? Unos huevos con unas papas fritas, todo mezclado. Un plato riquísimo, una cosa rarísima, pero muy rica. Es una esquina que vale la pena que una noche que estés así... ¿Qué hago esta noche? Me voy al viejo almacén a comerme una picada. Veremos si tiene crema catalana. Ah, baixant de la Font del Gat. Totalmente. Una nolia, una nolia. Totalmente. Belén nos está tomando unas fotos. Belén es nuestra productora. Juan, Muchas gracias. otra vez, muchísimas No, gracias gracias por a ti. venir. Fue un privilegio tenerte en Silvestre en la Noche. Ya volvemos con la comedia. No se vayan.